Entonces, según el contenido que tenemos, nos toca el tema de definiciones recursivas o también conocido como recursión o también definiciones recurrentes. También lo pueden encontrar ustedes en algunas bibliografías. Entonces, la inducción y la recursión son temas que van de la mano. Sí, vamos a seguir trabajando con sucesiones de números enteros, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo podemos definir esos números enteros en una sucesión. Definirlos de forma recursiva. Entonces, para comprender lo que es la recursión, pues fíjense que la recursión tiene muchas áreas de aplicación, ¿verdad? O podemos verlo aplicado en diferentes formas de nuestro entorno. Por ejemplo, en programación es de las áreas, obviamente, donde más podemos, un momento. Bien, disculpen. Entonces les estaba diciendo que la recursividad tiene un área de aplicación muy importante que es en la programación y en los algoritmos básicos de la programación estructurada. Seguramente en algún momento ustedes han escuchado acerca de las funciones recursivas. Las funciones recursivas, bueno, en la programación estructurada, ustedes saben que nosotros pues utilizamos estructuras como las estructuras de control, de selección, también procedimientos, funciones, ¿verdad? Entonces, dentro de las funciones están las funciones recursivas. Y las funciones recursivas pues son aquellas que se escriben en términos de sí mismas o que se llaman a sí mismas, ¿verdad? Para generar nuevos elementos, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo podemos aplicar esto de las definiciones recursivas en programación, ¿sí? Pero bueno, entonces, pues sí, ¿verdad? Tenemos un área de aplicación importante en la programación y en los algoritmos y también en algunas otras áreas, ¿verdad? Como por ejemplo, en la química podemos ver las definiciones recursivas, los fractales. Ustedes han escuchado acerca de los fractales. Los fractales son como figuras sí, como figuras geométricas, ¿verdad? Que tienen patrones que se repiten y que se van generando a partir de patrones que ya tienen. Entonces, para crear fractales, pues esto se hace de forma recursiva. Así como los copos también, por ejemplo, los copos aquí no nieva en Guatemala, pero los copos de nieve son una especie de fractales y pues su generación, ¿verdad? Su creación es a través de pues funciones recursivas, se podría decir, o se van generando en términos de sí mismas o se van generando a partir de ellas mismas, ¿verdad?
La recursión, por ejemplo, puede verla también en un ejemplo sencillo, como cuando nosotros nos reflejamos en un espejo con otro espejo. Si ustedes se dan cuenta, se da una reflexión pues infinita, se podría decir, ¿verdad? Porque dentro del espejo se miran otra vez ustedes con el espejo y dentro de ese espejo otra vez se miran ustedes y algo así pues es como funciona la recursión. De hecho, también al compartir nuestra pantalla aquí en Meet se genera un efecto pues igual, ¿verdad? A la recursión. Así que, bueno, pues vamos a... Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, yo ahorita estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, como estoy compartiendo la sesión o la pantalla aquí, ¿verdad? De la sesión, entonces dentro de la sesión se ve la sesión y dentro de la sesión se ve la sesión y así sucesivamente, ¿verdad? Y se vuelve un patrón infinito, ¿sí? Entonces, pues algo así, ¿verdad? Es como nosotros vemos la recursión. Mira, entonces dentro de la pantalla y dentro de la pantalla y dentro de la pantalla y dentro de la pantalla, ¿verdad? Pero esto se genera a partir, pues obviamente, de una pantalla que es la original. Entonces, pues algo así, ¿verdad? Para que tengamos ahí una idea, pues de cómo es que funcionan las definiciones recursivas o cómo podemos ver estructuras recursivas, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí en el slide tienen ustedes en la imagen unas muñequitas. Voy a regresar un momentito. Muy bien, entonces aquí en la pizarra ustedes tienen una imagen de unas matriuscas. Las matriuscas son unas muñequitas que son típicas de Rusia, ¿verdad? Entonces, la característica de estas muñequitas es que tienen una muñequita dentro de ellas más pequeña, ¿verdad? Y dentro de la que está pequeña, otra pequeña y otra pequeña y así, ¿verdad? Así se van entonces estas muñequitas matrioscas. Entonces, pues sí vemos aplicado la recursividad en nuestro entorno de muchas formas, pero especialmente a nosotros nos interesa pues ver la aplicación que tiene obviamente en el área de sistemas, ¿verdad? Y en el área de pues de programación y de algoritmos. Algunos algoritmos de búsqueda también utilizan o se definen recursivamente, ¿sí? Como el Quicksort, por ejemplo. Es un algoritmo recursivo. Em, Algunas funciones también, por ejemplo, la función del factorial. Sí, el factorial, se recuerdan que lo estuvimos trabajando en la primera parte de análisis combinatorio. El factorial también se puede definir recursivamente, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, ¿qué son las definiciones recursivas? Pues algunas veces es difícil definir objetos explícitamente. Sin embargo, puede resultar sencillo definirlos en términos de ellos mismos. A este proceso se le llama recursión. Entonces, cuando nosotros no podemos definir explícitamente una estructura, pues utilizamos la recursión para definirla en términos de ella misma o en términos de algo que ya existe. Entonces, con lo que ya existe, nosotros generamos nuevas estructuras o nuevos términos. Podemos utilizar la recursión para definir sucesiones, funciones y conjuntos. En nuestro caso, vamos a empezar entendiendo la recursión, definiendo sucesiones y posteriormente nos vamos a pasar a las funciones recursivas.
Cuando definimos sucesiones recursivamente, especificamos cómo encontrar los términos a partir de términos anteriores. Era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a definir una sucesión recursivamente, vamos a especificar cómo vamos a encontrar nuevos términos a partir de términos anteriores o términos que ya existen. Cuando definimos conjuntos recursivamente, especificamos algunos elementos iniciales en un paso base y proporcionamos en el paso recursivo una regla para construir nuevos elementos a partir de los que ya tenemos. Entonces, les decía yo respecto a las aplicaciones de las definiciones recursivas. La recursividad forma parte del repertorio para resolver problemas en computación y es de los métodos más poderosos y utilizados. Bueno, esto de los más poderosos y utilizados, la verdad es que no lo sé. En la programación estructurada sí, ¿verdad? Utilizamos funciones recursivas. em, y pues digamos que su funcionamiento es un poco parecido a las estructuras de control. ¿Verdad? Pero en algunas aplicaciones específicamente sí son bastante importantes, ¿verdad? Y bastante útiles a la hora de programar. Los algoritmos recursivos ofrecen soluciones estructuradas, modulares y elegantemente simples, siempre pues en la parte de algoritmos y programación. Y bueno, les decía también que pues hay muchas estructuras también en algoritmos que utilizan la recursión, ¿verdad? Como algunos algoritmos de búsqueda, ¿sí? Y también pues para generar fractales, ¿verdad? También podemos ahí utilizar la recursión. La recursividad es un concepto fundamental en matemáticas y en computación. Una definición recursiva dice cómo obtener conceptos nuevos empleando el mismo concepto que intenta describir. En toda situación en la cual la respuesta pueda ser expresada como una secuencia de movimientos, pasos o transformaciones gobernadas por un conjunto de reglas no ambiguas, la fórmula recursiva es un buen candidato para resolver el problema. Ok, entonces, ¿cuándo decimos nosotros o cómo definimos nosotros una estructura de forma recursiva? Una estructura que está definida de forma recursiva tiene que cumplir estos dos pasos que vemos en pantalla. Primero, debe existir em, un conjunto o algunos de los elementos del conjunto se tienen que especificar explícitamente. A esto se le va a llamar la base de la recursión. Y número dos, el resto de los elementos del conjunto se definen en términos de los elementos ya definidos. Esto va a ser a través del paso recursivo donde nosotros vamos a establecer una regla general para que a partir del paso base o de lo que ya se conoce podamos ir generando nuevos elementos. Entonces, como vamos a empezar trabajando con sucesiones, pues vamos a definir lo que es una sucesión. Una sucesión es un conjunto ordenado de números llamados términos, que se designan con un subíndice que se corresponde con el lugar que ocupa. Una sucesión, jóvenes, es un conjunto de elementos, ¿sí? Es un conjunto de elementos, pero donde esos elementos pues están representados por letras, ¿verdad? Para pues representar cada uno de los términos y tienen un subíndice para indicar el orden, ¿verdad? Entonces, esa es una característica y una diferencia con los conjuntos de elementos normales, que en una sucesión los elementos sí van ordenados y tienen una propiedad o una característica o están dados por una forma general, o sea que no son elementos al azar, sino que
pues están dados por alguna característica o una propiedad, ¿verdad? Que es una forma general. Entonces, tenemos como sus características que los números A sub 1, A sub 2, A sub 3 se llaman términos de la sucesión y el subíndice indica el lugar que el término ocupa en la sucesión, ¿verdad? Eso es lo que les decía de que aquí sí existe un orden. El término general es A sub n y es un criterio que nos permite determinar cualquier término de la sucesión. O sea que yo puedo tener explícitamente, por ejemplo, 3, 6 y 9, pero yo puedo encontrar el resto de términos, ¿verdad? Con este término general. En el caso, en el ejemplo que está aquí, 3, 6, 9, vemos que son múltiplos de 3. Entonces, el término general para esta sucesión es 3n, ¿sí? Entonces, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, el décimo término, pues yo sé que es 3 por 10, ¿sí? Y bueno, por último, una sucesión se suele expresar entre llaves o entre paréntesis. Entonces, si yo tengo una sucesión de números, por ejemplo, todos los múltiplos o los números pares. Entonces yo sé que tengo 2, 4, 6, 8, 10, hasta más infinito, ¿verdad? Entonces, esta sucesión de números la escribimos dentro de paréntesis o dentro de llaves, ¿sí? Pero bueno, la característica entonces que la diferencia de los conjuntos es que aquí sí existe un orden y que también todos los términos del conjunto cumplen con una propiedad o con una característica, ¿verdad? Que es el término general. Bien, entonces, para definir sucesiones, podemos hacerlo de dos formas. De tres, pero vamos a ver dos formas. La primera es de forma explícita y es cuando damos una fórmula para el término general, como se vio en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que con una fórmula y simplemente dándole un valor a n, yo puedo encontrar cualquier término de la sucesión. Segundo, dando una lista o una propiedad, también así como lo vimos en las sumatorias, ¿verdad? En las sumatorias que estuvimos demostrando en la inducción natural. Y tercero, a través de la recurrencia o a través de una definición recursiva. Entonces, en el caso de la recurrencia o de la recursión, se da el primer término y un método general que permite calcular los demás a partir del anterior o anteriores, como se va a ver en el ejemplo a continuación. Entonces vamos a definir una sucesión de forma explícita y lo vamos a hacer también de forma recursiva para ver las diferencias entre una y otra, ¿sí? Entonces, ejemplo número 1. Dice, sea la siguiente sucesión de enteros. B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, donde B sub n es igual a 2n para todo número natural, ¿sí? Tenemos entonces la definición de forma explícita y la definición de forma recursiva. Entonces, nos están diciendo que tenemos sucesión B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3 y que cada término de esta sucesión está dado por una forma general que es 2n y donde n pues es un número natural, ¿sí? Entonces, para escribir o para definir esta sucesión de forma explícita está bastante sencillo. ¿Por qué? Porque solo tenemos que darle el valores a n y sabemos que cada n va a estar multiplicado por 2 para encontrar cada término de la sucesión. Entonces, de forma explícita, primero tenemos que b sub n es la forma general. B sub n es la forma general y esa forma general o esa fórmula, digamos, es 2n, ¿verdad? Para todo n que es un número natural.
¿sí? Bueno, encontremos entonces esta sucesión. El término b sub 0, pues es 2 por 0. Y esto es 0, ¿sí? El término b sub 1 sería 2 por 1, esto es 2. El término b sub 2 es 2 por 2, esto es 4. Y b sub 3, 2 por 3, es 6, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos generando una sucesión. ¿Cuáles son los elementos de esa sucesión? 0, 2, 4, 6, ¿verdad? Y hasta más infinito, hasta donde queramos generar nuestra sucesión. Bueno, entonces, esta es una forma explícita de hacerlo porque tenemos una regla general que es una fórmula y con esa fórmula yo puedo darle valores a n y puedo encontrar cualquier término de la sucesión. Y no necesito de conocer los términos anteriores. Por ejemplo, yo podría encontrar el décimo término, ¿sí? Sin necesidad de haber encontrado los primeros términos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber cuál es el décimo término, entonces yo simplemente voy a decir que para b sub 10 va a ser igual a 2 por 10 y esto me va a dar 20. Entonces yo aquí ya tengo el décimo término que es 20 y no necesité de los términos anteriores, ¿verdad? Y así podría encontrar yo cualquier término. Ahora veamos la diferencia de pues encontrar esta misma sucesión, solo que de forma recursiva, ¿sí? Entonces, dijimos que una estructura está definida de forma recursiva si cumple con dos cosas. Primero, que debe existir una base, un paso base, y segundo, una regla recursiva que nos permita generar nuevos elementos a partir de los que ya conocemos. Entonces, lo primero es definir la base. La base por lo general es el primer elemento de la sucesión. Entonces, ¿cuál es el primer elemento de la sucesión? 0. Entonces, nuestra base es 0. Y nuestra regla recursiva. La regla recursiva es una forma general, pero no como esta, sino una forma general que vaya encontrando nuevos términos a partir del que ya existe. Entonces, para este caso, nuestra forma general b sub n va a ser igual a qué número sumado con el anterior me va a dar a mí el siguiente término, pues si le sumamos 2, ¿sí? Entonces, 2 más el término anterior, que sería b sub n menos 1, ¿sí? Para todo número natural, ¿sí? Entonces, miremos cómo se va generando esta sucesión con esta regla recursiva. Tenemos que el primer elemento, el elemento base, es b sub 0. Entonces, ay, Dios santo, esta cosa, disculpen. ¿Ok? Entonces, b sub 0, que es nuestro elemento base. Ahora, para encontrar b sub 1, tendríamos entonces, según la regla recursiva, que sumarle 2 a la anterior. 2 más b sub n menos 1, o sea, 1 menos 1. Esto es igual entonces más 0, ¿sí? ¿Quién es 0?
el elemento anterior. O si quieren lo vamos a escribir aquí mejor para que lo vean. B sub 1 menos 1 es 0. Es B sub 0, perdón. Entonces 2 más B sub 0. ¿Y esto es igual a qué? A 2 más 0, que es el término anterior. ¿Qué tenemos aquí? El siguiente término, que es precisamente 2. ¿Sí? Para el siguiente, para B sub 2, tendríamos entonces, según la regla recursiva, 2 más B sub 2 menos 1. Esto es igual a 2 más B sub 1. Y esto es igual a 2 más 2. ¿Qué tenemos aquí? 4. Es el siguiente término de la sucesión, precisamente, ¿verdad? Entonces, el siguiente, para B sub 3, 2 más B sub 3 menos 1, y esto es igual a 2 más B sub 2. ¿Quién es B sub 2? Es 4. Entonces, 2 más 4. Y esto es 6. Si ustedes se dan cuenta, entonces hemos generado la misma sucesión. Lo único es que aquí lo hicimos de una forma explícita y aquí lo hicimos de una forma recursiva. Explícitamente, yo no necesito conocer los términos anteriores para encontrar un término posterior, ¿verdad? Como lo vimos en el caso del décimo término. Yo no necesito de los anteriores. En cambio, en la forma recursiva, yo sí necesito por fuerza el término anterior para poder generar uno nuevo. Y es ahí donde decimos entonces que se va generando en términos de ella misma o que se va llamando a ella misma para ir generando nuevos elementos, ¿sí? Entonces, preguntas jóvenes. ¿Ha quedado claro? Todo claro. Momento todo claro. Muy bien, entonces, pues ahí está claramente la diferencia entre una y otra forma. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros esa regla recursiva, verdad? Porque pues aquí estaba bastante sencillo, pues identificar que al anterior le vamos sumando 2 y le vamos sumando 2 y le vamos sumando 2. De la regla recursiva nosotros tenemos que encontrarla, ¿verdad? Y muchas veces pues nos sirve también definirlo de forma explícita como para encontrar cuál es ese patrón, ¿verdad? Ay, perdón, aquí puse cuando se me cambió la imagen, puse la que no era, la vamos a cambiar, ¿sí? Era la de 2N, esta, ahí está, ¿sí? Perdón, era esta imagen, ¿sí? Bien, entonces, pues, cuando vamos a definir recursivamente, pues muchas veces nos sirve por lo menos definir los primeros términos de una forma explícita y así encontramos pues cuál es ese patrón, ¿verdad? Que se va repitiendo y con el que se va generando cada uno de los términos de la sucesión. Esta forma recursiva nosotros tenemos que encontrarla y nosotros tenemos que darla, ¿verdad? Para ir generando nuevos elementos, ¿sí? Bueno, vamos con un segundo ejemplo entonces que para siga la otra imagen. Entonces, aquí está, ¿sí? Bien, dice sea la siguiente sucesión de números enteros. A sub n, que es igual a 5, 15, 45 y 135. Entonces, esta es una sucesión
de números enteros que pues sugiere que son múltiplos de 5, ¿verdad? Pero no son todos los múltiplos de 5, algunos, ¿sí? Entonces no podría ser como en el caso anterior, la forma general 5n, por ejemplo, porque con 5n nosotros encontraríamos todos los múltiplos de 5 y no son todos, ¿verdad? Hay cierta característica ahí, hay otra cosa que se está cumpliendo en ese patrón. Entonces, para definirlo de forma explícita, pues dijimos que necesitamos una fórmula, ¿verdad? Que nos dé cualquier término de la sucesión. ¿Cuál sería esta forma general o cuál ven ustedes que es el patrón o la propiedad que se va cumpliendo en esa sucesión de números enteros? 5 por 3. 5 por 3 sí nos da el segundo término, porque Y, 5 por 3 es 15. y luego sería 15 por 3, 45 por 3 y así. Ah, ok, entonces 15 por 3, 45 por 3, pero si yo quiero establecer una forma general, porque sí, o sea, yo sé, pero como con una fórmula, ¿cómo encuentro yo estos números? 5, 15, 45 y 135. No es, o sea, sí es 5 por 3, 15 por 3, pero ¿cuál sería esa forma general entonces que me daría a mí esos números de la sucesión? 3N. ¿Perdón? 3N. 3n. mm, pero si multiplicamos por 3, por ejemplo, ya me daría, 3n me daría los múltiplos de 3. El primer número de la sucesión, ¿cómo lo obtenemos? 5, por ejemplo. 5 es 5 por 1, ¿sí o no? Sí. El siguiente, 5 por 3. El siguiente, Por 9. por 9. Ujú. Y el siguiente, Por 27. por 27. Ok, bueno. Entonces aquí ya vemos un patrón. ¿Qué patrón se sigue aquí? 5 por 3 elevado a la n. 5 por 3 elevado a la n, exactamente. 5 por 3 elevado a la n, donde n pues es un número natural, ¿sí? Entonces, cada número de esta sucesión está dado por 5 por 3 a la n. Si encontramos el primer término entonces para b sub 0 tendríamos 5 por 3 a la 0. Como es un número natural, está incluido el 0, ¿verdad? Y no hemos puesto un límite, así que empezamos desde 0. Entonces tendríamos 5 por 1 porque 3 a la 0 es 1. Y eso nos da como resultado 5. El siguiente término de la sucesión sería entonces 5 por 3 a la 1 y esto es 15. B sub 2 es 5 por 3 al cuadrado. Esto es 45. Y el siguiente, B sub 3, es 5 por 3 elevado al cubo, que es 27. Ahora 5 por 27 y eso nos da 135.
Entonces, esta es la fórmula explícita. Y si yo quiero encontrar el décimo término de esta sucesión, simplemente tengo que darle un valor a n, que sería 10, ¿verdad? Para encontrar ese décimo término. Entonces, yo no necesito en realidad de generar todos estos términos para encontrar el décimo. Simplemente con esta forma general, yo puedo saber cuál es el décimo término. Pero ahora la idea es que nosotros generemos esta misma sucesión, pero de forma recursiva. Entonces, de forma recursiva ya dijimos que necesitamos dos cosas. Una base. Esta base por lo regular es el primer elemento, que en este caso es 5, y una regla recursiva para generar nuevos elementos a partir del que ya conocemos. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿cuál creen ustedes que sería una forma general, pero que vaya definiendo nuevos elementos de forma recursiva? Es decir, con lo que ya se conoce, con lo que ya se tiene. Sumándole 5, ¿no? Sumándole 5 a quién. A ver. Pero si le sumamos 5 al anterior, hagámoslo. Vale, si le sumamos 5 al anterior, tendríamos entonces 5 más 5, porque el anterior es 5. Y esto nos da 10. ¿Se cumple? Creo que no, porque el siguiente término de la sucesión es 15. Multiplicando por 3 el anterior. Multiplicando por el anterior, a ver, veamos. Entonces, sería 3 por el término anterior, o sea, 3 por b sub n menos 1. Entonces, recordemos que esto tiene que cumplirse para todo número natural. Siempre es necesario al establecer la regla recursiva qué conjunto de números va a tener n, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos utilizando los naturales. Bueno, veamos entonces, a ver si esto es cierto. B sub 0, ay, otra vez. B sub 0 dijimos que es nuestra base, que es 5. El siguiente entonces, B sub 1, va a estar dado por 3 por el anterior, o sea, B sub 1 menos 1. Esto es lo mismo que 3 por B sub 0. Y esto es lo mismo que 3 por 5. Esto es 15, ¿verdad? B sub 2 entonces va a ser 3 por B sub 2 menos 1, que es n menos 1. N estamos en el entendido que es 2, ¿verdad? Entonces 2 menos 1 es 3 por B sub 1 y esto es 3 por 15, ¿verdad? Porque B sub 1 tiene un valor de 15. ¿Sí? Entonces esto nos da como resultado 45. El siguiente, B sub 3, va a ser igual entonces a 3 por B sub 3 menos 1 y esto es igual a 3 por B sub 2 y esto es igual a 3 por 45, que nos da 135. Entonces sí, ¿verdad? Efectivamente, la regla recursiva en este caso sería multiplicar 3 por el anterior, ¿sí? Empezando con una base
de 5. Entonces, nuevamente aquí podemos ver la diferencia entre definir explícitamente esta serie de números a definirlo de forma recursiva, ¿verdad? Aquí con esta regla, pues yo puedo encontrar cualquier término de la sucesión, pero en el caso de la forma recursiva, yo sí necesito tener los términos anteriores, ¿verdad? Si no, no puedo generar nuevos, ¿sí? Entonces, pues es ahí donde vemos la recursión, ¿verdad? Entonces, dudas, jóvenes. De momento, Bueno, entonces, jóvenes, pues ahí, ¿verdad? Ya tenemos una idea. Por lo menos sucesiones así se definen de forma recursiva, ¿verdad? Vamos a ir también cómo definir recursivamente funciones también, ¿verdad? Pero bueno, entonces les va a quedar a ustedes un pequeño ejercicio para que encuentren el término de una sucesión, pero que ha sido definida de forma recursiva, ¿sí? Entonces, veamos qué dice aquí. Dice, sea la sucesión a sub 0 igual a 1, a sub 1 igual a 2 y a sub 2 igual a 3, ¿sí? Ya nos están dando tres términos de la sucesión. Y sea la proposición a sub n es igual a sub n menos 1 más a sub n menos 2 más a sub n menos 3. Esta es una fórmula, es una forma general, pero que está definida de forma recursiva, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Porque estamos sumando para encontrar un nuevo término los tres anteriores, ¿sí? Entonces, para todo número natural, tal que sea mayor o igual a 3, entonces ustedes tienen que encontrar el sexto término, ¿sí? Entonces, la dificultad aquí es que la definición está dada de forma recursiva, pero no es explícita. No es como lo vimos en los otros dos ejemplos anteriores, que pues simplemente con darle un valor a n ya sabíamos cuál o podíamos encontrar cualquier término de la sucesión. En este caso está dado de forma recursiva porque si ustedes se dan cuenta, para encontrar un nuevo término tenemos que sumar los tres anteriores. Y en el caso de sub 6, pues no tenemos los tres anteriores, solo tenemos los tres primeros. Entonces, ustedes por favor encuentran a sub 6, ¿sí? Y lo vamos a discutir el próximo día de clases, que es el día martes, ¿verdad? Entonces, ya ustedes me dicen cuánto les queda. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Rick puede poner los ejercicios, disculpe. Gracias.
¿Estamos claros entonces, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces, por favor, ¿verdad? Realicen ahí el ejercicio. Es más como un reto, ¿verdad? Que ustedes puedan encontrar ahí a sub 6. Recuerden, por favor, que deben entregar hoy el ejercicio número 4. Suban, por favor, sus ejercicios corregidos, ¿sí? No me los vayan a subir con errores porque por eso yo ya los resolví. Entonces, pues obviamente tenemos ahora la limitante de que no hay sello, pero pues ni modo, ¿verdad? Me va a tocar entrar a calificar cada ejercicio. Entonces, eso no se les vaya a olvidar, por favor, porque ya no recibo fuera de fecha, fuera de horario y no recibo nada por correo. Entonces, si no hay dudas, jóvenes, nos vamos a quedar por aquí. También tienen que seguir pues con su hoja de trabajo número 2, ¿verdad? Sigan trabajando por favor con eso y seguimos entonces este tema de la recursión el día martes. Voy a ir pasando asistencia. Bueno, entonces los voy llamando y el día de hoy para tomar su asistencia me van a tener que decir palabras con la letra B, sin que se repita ninguna que ya hayan dicho. Cualquier palabra, puede ser un animal, una cosa, ¿verdad? Lo que sea, ¿sí? Maidi Aldana, Con la letra B, dijo. sí, B de bebé. Banana. Diego Ardón, Jeffrey Argueta, Berenjena. Stephanie Argueta, Brújula. Saray Batres, Carla Castellanos, Erika Castro, Biblioteca. Roberto Chico, Bus. Eduardo Dardón, Banco. Sergio de León, Baile. Henry González, Bastón. Christopher Hernández, Burro. Gadeli Jiménez. Buzo. ¿Qué dijo? Buzo. Ambos, ok. José Rafael, Bibliografía. Anabel Machic, Bailar. Pablo Marroquín, Bombilla. Fátima Mayén, Bigote. Carla Mendoza, Eric Morales, Bomba. Juan Morales, Brócoli. Josué Morales, Búngalo. Kenneth Morales, Brujería. Abner Ortega, Bat. Brandon Pacay, Biblia. Jocelyn Páez, Bonito. José Eduardo Polanco, Bingo. José Javier Polanco, Búfalo. José Eduardo Portillo, Emerson Pérez, Blanco. Byron Salazar, Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Daniel Samayoa,
Bombero. Fátima Santos, Dice. Rocío Teso, Binario. Steve Tuck Bufanda. y Esteban Tumax. Bisexual. Bueno, está bien, entonces, pues ahí estamos, jóvenes. Si no hay dudas, preguntas, consultas, entonces continuamos. ¿Sí? Disculpe, licenciada, perdón, es que se me trabó la computadora cuando intenté prender el micrófono. Pero Ok. ya lo Si no les funciona el micrófono, escriban en el chat, por favor, pero tienen que contestar cuando yo esté pasando la asistencia. ¿Sí? Bien, entonces, si no hay preguntas, jóvenes, pues nos vemos el día martes. Pasen un feliz fin de semana. Feliz día, Lick. Muchas gracias, Feliz licenciada. fin de Feliz semana, fin de semana. Feliz Feliz día. Feliz día.